Bienvenidos a un viaje por las advertencias que el poder prefirió ignorar hasta que el tiempo se agotó para todos nosotros. En este 2026, América se encuentra en una encrucijada donde las profecías antiguas y la geopolítica moderna colisionan de forma inevitable. Desde las visiones de Parravicini hasta los desastres climáticos actuales, los hilos del destino parecen estar apretándose alrededor del continente con una fuerza que ya no permite el escape. Prepárate para descubrir por qué los gobiernos decidieron guardar silencio mientras el mundo que conocíamos comenzaba a desmoronarse frente a sus ojos, ignorando las señales que la misma Tierra gritaba en cada grieta de su suelo. Si buscas la verdad detrás del caos, este video es para ti. Por eso, asegúrate de suscribirte ahora mismo y de compartir este mensaje para que la red de conciencia siga creciendo y no te pierdas ninguna de estas revelaciones fundamentales. Desde hace décadas, una serie de advertencias silenciosas han estado goteando sobre los escritorios de las cancillerías y los despachos presidenciales de todo el continente, pero el orgullo del poder suele ser sordo ante lo que no puede cuantificar en un ciclo electoral inmediato. Los informes de inteligencia, a menudo subestimados por ser considerados demasiado especulativos o catastróficos, describían con una precisión quirúrgica el desmoronamiento de las estructuras sociales que hoy vemos caer como castillos de naipes. Hoy, al encontrarnos en el corazón de 2026, nos damos cuenta de que aquellos susurros de visionarios y analistas de inteligencia no eran meras fantasías, sino el mapa detallado de una crisis que ya no tiene vuelta atrás. América se enfrenta a un destino donde la mística y la geopolítica se entrelazan para revelar un escenario que muchos prefirieron llamar coincidencia, hasta que el agua de la realidad comenzó a golpear las puertas de sus palacios dorados. El silencio oficial ha sido el cómplice silencioso de una transformación que ahora se manifiesta con una violencia inusitada en cada rincón del hemisferio, dejando a los ciudadanos a merced de fuerzas que sus líderes juraron que nunca llegarían. El primer gran aviso ignorado proviene de las enigmáticas psicografías del argentino Benjamín Solari Parravicini, quien hace casi un siglo dibujó con precisión el destino de las potencias del norte y su impacto en el resto del hemisferio. En sus visiones, Parravicini advertía sobre el elefante, símbolo histórico de la fuerza conservadora estadounidense, caminando sobre un pantano de agua negra que devoraba sus extremidades. Durante años, los analistas interpretaron esto como una simple crisis petrolera, pero la realidad de 2026 nos muestra algo mucho más oscuro, pues el agua negra representa la erosión irreversible de las instituciones y el avance de una polarización que ha dejado a la principal potencia del continente fracturada desde adentro, incapaz de sostener su propio peso. Esta debilidad interna ha permitido que el conflicto en el sur, específicamente en Venezuela, deje de ser un problema regional para convertirse en el tablero central de una partida de ajedrez mundial, donde los gobiernos locales han perdido totalmente su capacidad de decisión. Las potencias extranjeras, aprovechando este vacío de liderazgo moral y militar, han comenzado a reclamar pedazos de soberanía que antes parecían intocables, cumpliendo la profecía de que el gigante del norte, distraído por sus propias heridas y sangrando por sus divisiones, dejaría de ser el guardián para convertirse en un observador impotente de su propia decadencia. A medida que el norte lucha contra sus propios demonios institucionales y una sociedad que ya no se reconoce a sí misma, la mirada del destino se desplaza hacia la naturaleza, que ha decidido cobrar las deudas acumuladas por siglos de negligencia humana. Nostradamus, el boticario provenzal cuyas cuartetas siguen desafiando el tiempo y la lógica moderna, dejó escrito para este ciclo un aviso sobre el hombre grande que sería derribado por un rayo en pleno día bajo el asombro de la multitud. Si bien algunos buscaron una interpretación literal de este evento, el contexto de este año sugiere un golpe seco al corazón de la estabilidad económica americana, un rayo metafórico que ha fulminado la confianza en las monedas tradicionales y el orden establecido en menos de un segundo. Este colapso no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue precedido por años de señales climáticas y económicas que los líderes decidieron ignorar en favor de un crecimiento económico insostenible y de cifras infladas que ocultaban la podredumbre del sistema. Paralelamente, sus menciones sobre el fuego en el cielo y la tierra que se agrieta coinciden con los informes de riesgo climático que los gobiernos latinoamericanos archivaron durante años bajo la etiqueta de exageración o alarma innecesaria para no asustar a los inversores. En este 2026, las sequías extremas y las inundaciones que borran ciudades del mapa no son eventos aislados, sino la respuesta violenta de un ecosistema que fue ignorado hasta que el granero del mundo comenzó a quedarse vacío y el hambre empezó a tocar la puerta de las capitales. La escasez de alimentos ha dejado de ser una amenaza teórica en los foros internacionales de alto nivel para convertirse en una realidad cotidiana y brutal que empuja a las poblaciones hacia una desesperación que ninguna ley,
por más estricta que sea, puede contener. Esta presión ambiental y económica, sumada al colapso de las infraestructuras básicas, ha servido como el catalizador final para un fenómeno que ya nadie puede contener en las estrechas fronteras de papel que dividen a las naciones de nuestro continente. Hacemos una breve pausa en este relato de sombras porque tu participación es la única forma de que estas verdades alcancen a más personas antes de que sea tarde y el silencio gane la batalla. Si este análisis te está abriendo los ojos y sientes que esta información es vital para entender el presente, te invito a que dejes tu like ahora mismo para vencer al algoritmo del silencio que intenta ocultar estas realidades incómodas. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seas el primero en enterarte de los cambios que vienen y de cómo protegerte ante ellos. Comparte este contenido con alguien que necesite despertar de este letargo y deja un comentario con tu opinión. ¿Crees que aún estamos a tiempo de cambiar este destino o estamos ante lo inevitable? La gran marea humana, esa que los profetas llamaron la rebelión de los rechazados, ha dejado de ser una estadística fría en los periódicos para convertirse en el motor de un nuevo orden social en toda América. Los gobiernos ignoraron sistemáticamente que el desplazamiento forzado de millones de personas no era solo una crisis humanitaria pasajera, sino el inicio de una reconfiguración total de la identidad continental que borraría las líneas trazadas en los mapas coloniales de antaño. Mientras las administraciones actuales intentan frenar con muros de concreto, sensores térmicos y leyes de emergencia lo que es una fuerza de la naturaleza humana, las profecías sugieren que será precisamente esta masa de desposeídos la que construirá el nuevo sistema sobre las ruinas humeantes de los viejos partidos políticos. La advertencia era clara y se repetía en los ecos de la historia. Aquel que no cuide a su pueblo verá cómo su pueblo busca refugio en tierras extrañas, transformándolas para siempre y alterando el equilibrio del poder mundial de forma irreversible. El mestizaje cultural, religioso y político que hoy presenciamos es el resultado de una negligencia sistémica que prefirió mirar hacia otro lado mientras las bases de la sociedad se desmoronaban bajo el peso insoportable de la desigualdad. Estamos presenciando el cumplimiento de un ciclo donde lo que fue escrito en las sombras está saliendo a la luz pública con una crudeza que asusta a los más escépticos, pero que fascina a quienes saben leer los signos de los tiempos entre las líneas del caos cotidiano. No se trata únicamente de cambios en las fronteras o de fenómenos meteorológicos cada vez más erráticos, sino de una transformación profunda en la psique colectiva del continente que ha despertado de un largo letargo inducido por el consumo y la distracción. Los antiguos códices de las civilizaciones que habitaron estas tierras mucho antes de la llegada de las carabelas ya hablaban de un tiempo de oscuridad que precedería a un nuevo sol, un periodo de caos necesario para que las estructuras obsoletas fueran devoradas por la misma tierra que las sostuvo con paciencia. En 2026, ese caos se manifiesta en la caída de los líderes que se creían eternos y en la aparición de movimientos sociales que, sin un rostro visible y operando desde la descentralización, están desmantelando los pilares de la burocracia estatal. Los avisos fueron enviados a través de sueños colectivos, de patrones climáticos atípicos que desafiaban la ciencia y de colapsos bursátiles que fueron ignorados por una élite que consideraba que el orden establecido era una ley natural inamovible de la física. Sin embargo, la historia nos enseña con sangre que nada es permanente, y menos aún cuando se ignoran las voces que claman desde los márgenes de la sociedad exigiendo un lugar en el nuevo mundo. Finalmente, el aviso más contundente que los gobiernos decidieron omitir es el del fin de la hegemonía indiscutible del dólar y la entrada de América en una zona de penumbra financiera que cambiará las reglas del juego para las próximas 7 generaciones. La visión de una gran colmena de abejas que surge en la noche, descrita en antiguas centurias, ha sido interpretada recientemente como la aparición de enjambres tecnológicos y nuevas economías digitales que no responden a ningún banco central ni a ningún tratado internacional de comercio firmado en el pasado. Los líderes políticos, aferrados a sus viejos manuales de macroeconomía del siglo XX y a los privilegios de su casta, no vieron venir el momento exacto en que el ciudadano común dejaría de creer en el respaldo del Estado para buscar refugio en redes de intercambio descentralizadas y seguras. En este 2026, América no solo enfrenta una crisis de recursos físicos y naturales, sino una crisis de fe absoluta en el sistema mismo, una que fue anunciada por visionarios y expertos por igual desde hace décadas. Las instituciones financieras, que una vez fueron templos de poder inexpugnables, hoy parecen cáscaras vacías ante la velocidad de un cambio que no pudieron predecir y que ya no pueden controlar.
Este es el abismo que solo el tiempo dirá si tenemos la sabiduría suficiente para cruzar, o si terminaremos siendo otra página olvidada en el gran libro de las civilizaciones que perecieron por su propia ceguera ante lo evidente. El camino hacia el futuro de América está trazado, pero solo aquellos que saben leer las señales podrán navegar las aguas turbulentas que nos esperan en los meses por venir. Hemos analizado los avisos omitidos y las realidades que hoy nos golpean en este 2026, pero la pregunta final queda en tus manos. ¿Estás preparado para lo que vendrá después de esta gran transformación que apenas comienza? Gracias por acompañarme en este recorrido profundo por los misterios del continente. Haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir profundizando en estas profecías y no olvides suscribirte y dar like para que esta información siga llegando a quienes están listos para ver. Recuerda que la información es tu mejor escudo en tiempos de incertidumbre.